Bueno, bienvenido a Nueva Acrópolis, a esta conferencia mesa redonda que tenemos hoy de consejos prácticos para la vida desde tres perspectivas. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción, sobre todo para entender un poco cuál es el sentido que le vamos a dar a esta charla, porque cada una de estas materias se puede ver desde distintas perspectivas. Entonces vamos a verla desde un punto de vista práctico, por una parte, y tratando de ser sencillo a la manera de exponerlo, pero al mismo tiempo profundo. Dos cosas que no son fáciles de congeniar. Normalmente vamos a encontrarnos, cuando vamos al mundo académico, hay profundidad, pero de una manera muy técnica, que generalmente dificulta que todo el mundo pueda entender lo que se está diciendo. Sobre todo en la filosofía, pues somos expertos en este tipo de cuestiones. O todo lo contrario, lo divulgativo, que tiene la virtud de acercar muchas materias a la gente, ya sea dentro de la ciencia o las humanidades, pero que por tratar de acercarla a veces puede pecar de demasiada sencillez y por lo tanto pues, se queda demasiado de manera epidérmica. Entonces, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por tratar de buscar ese equilibrio entre ambas cosas. La idea sería entonces poder ver o aunar, como podéis ver, tanto en el arte hoy en día, como en la filosofía, como en la psicología, no hoy en día solamente, sino que esto viene ya de antiguo. Hay un cierto afán por lo científico. De alguna forma, pues a partir del siglo XVII, ya con Descartes, vamos a ver una tendencia por el propio racionalismo a un positivismo y a una forma quizá de tratar de poder calcular la realidad en parámetros medibles. Es decir, nosotros vamos a tratar de buscar va a haber una especie de espíritu del cálculo, que evidentemente tiene como raíz la matemática. Entonces, las humanidades no se quedaron lejos de esto. Hubo quizás a finales del siglo XVIII una cierta escisión entre la ciencia y las humanidades, que aún todavía de alguna manera perdura en las decisiones que tenemos que tomar cuando terminamos, incluso dentro del instituto ya tiene uno que decidir si letras o ciencias, ¿no? Hay una absurda dicotomía entre estas dos materias, que ha intentado salvar muchas veces las materias de humanidades yéndose a lo científico, a lo calculable. ¿Cuál sería quizá el problema de esto, o que vamos a tratar de llevar? Pues que adolece muchas veces de esa parte práctica que nosotros necesitamos. Es decir, está tan calculado todo y se mueve siempre en parámetros de cálculo, de estadística, que muchas veces nos faltan los elementos cotidianos del día a día, que son los que se suelen salir de la estadística, suelen ser las excepciones. A la hora de buscar la respuesta a las circunstancias vitales, a lo micro, nos encontramos que nos faltan respuestas. Porque la ciencia siempre va a tender, no toda, pero por regla general, a lo macro, a estudiar en grandes grupos, ya sea la sociología, la psicología o incluso la filosofía, cuál es el comportamiento humano. Pero cuando nos vamos a lo micro nos vamos dando cuenta que muchos de estos parámetros no son tan exactos como aparentemente podrían parecerlo. ¿Qué nos encontramos hoy en día? Nos encontramos muchas cosas, muchas vías, a veces es difícil elegir, uno entra en internet y no sabe ya cuando hablamos de filosofía, hablamos de arte o hablamos de psicología, vamos a encontrarnos que hay un cierto fenómeno de unificación por definición. Pero hay muchas formas de entender la psicología, hay muchas formas de entender el arte y también, como no podía ser menos, y quizás es la más lógica de todas, la propia filosofía, ¿no? Es decir, cómo interpretamos el mundo y cómo lo podemos vivir. Dentro de la filosofía no nos hemos escapado de esa parte matemática y de hecho tenemos una filosofía computacional de la mente, ¿no? Cuya máxima expresión vemos ahora con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Hasta dónde puede llegar y si puede emular a lo humano, vendría un poco de esa forma de entender al ser humano desde el punto de vista computacional, es decir, con nuestra capacidad de procesar datos o no. Luego vamos a ver en el ámbito de la psicología y sobre todo de la sociología, una sociología algorítmica, es decir, poder interpretar el comportamiento, ya no solo del consumidor, aunque a todos se nos considera consumidores, a través de algoritmos, de reglas matemáticas. Y lo estamos viendo diariamente, las propias redes sociales, Internet, Google, los buscadores van a funcionar, pero incluso cuando analizamos y estudiamos la sociedad, la utilizamos también y utilizamos estas reglas para poder determinar cuáles van a ser los movimientos, generalmente en masa. Vamos a ver también dentro de la propia psicología una psicología que va a ir más a ese elemento computacional, como puede ser una psicología conductiva o cognitiva,
que de alguna forma va a estudiar cuáles son los parámetros de movimiento, pero desde el punto de vista de lo calculable y también de lo medible. Desde el punto de vista de las charlas de hoy vamos a tratar de ir un poco más lejos, vamos a tratar de ver cada una de estas materias desde un trasfondo, yéndonos quizá a la excepción, yéndonos a esos huecos sobre los que las matemáticas muchas veces no llega a poder calcular, viendo que nos pueden aportar estas materias, tanto el arte como la filosofía, como la psicología, para nuestro día a día. Es decir, realmente nos pueden servir. Quizás la charla podría ser una pregunta. Es decir, ¿tienen aspectos realmente prácticos que nos puedan servir la filosofía, el arte o la psicología para nuestro día a día? ¿Realmente lo podemos utilizar en algo que no está completo? Porque quizás lo interesante aquí, y por lo que entiendo yo no podemos medirlo, es que el ser humano es algo que nunca está completo. Como decía Ortega, siempre se está haciendo. Y probablemente la vida también sea así. La vida no es algo completo, definido y definitivo, sino que es algo que está en permanente hacer, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo algo que se mueve, los parámetros mecánicos nos sirven solamente hasta cierto punto. Para hablarnos de las tres materias, pues tengo aquí a mi lado a Inmaculada Romero, que va a ver la parte filosófica. Además, Inmaculada es instructora de esta escuela desde hace muchísimos años y va a tratar de darnos algunas reglas de la filosofía, que yo creo que además entender la filosofía desde un punto de vista no práctico hoy en día tiene tan poco sentido que en general ya en todos los ámbitos se empieza a ver de esa forma. Al otro lado tengo a María Ángeles Moreu. Ella es historiadora del arte y nos va a hablar de la perspectiva que tiene el arte en este sentido. Además, ella está haciendo la tesis doctoral precisamente en el cariz simbólico que tiene el arte para poder manifestar y expresar no solamente los conflictos humanos, que podría ser muy propio del arte contemporáneo, sino también los logros, ¿no? El propio desarrollo, los propios sueños, ¿no? Las propias aspiraciones que están recogidas muchas veces en esas imágenes y ese lenguaje simbólico que se deriva del arte. Y yo soy Juan Manuel de Framiñán, que soy además el director de esta escuela, y yo voy a tratar la parte desde el punto de vista de la psicología. Yo soy doctor en Derecho y también doctor en Filosofía, y en ambos ámbitos me he tenido que topar con la psicología desde ese punto de vista matemático, computacional. Por lo tanto, voy a tratar de dar esa perspectiva, sobre todo desde el punto de vista no legal, que es matemático 100%, sino desde el punto de vista también filosófico, pero de la psicología, con algunos elementos o ejercicios que nos puedan resultar útiles. Cada uno tendremos unos 15 minutos, más o menos, para intervenir, para no salga muy largo. Yo creo que podemos estar terminando 9:15 aproximadamente, para también dejar un hueco a preguntas, aportaciones que queráis hacer cada uno de vosotros y de vosotras. Así que cuando quieras, Inma, es tu momento. Muchas gracias, Juan Manuel. La verdad es que has dado una buena introducción y respecto a la filosofía, pues como bien dices, cuando hablamos de filosofía hablamos de un modo de vida. Y por tanto la charla Vida y Guía para la Vida pues está completamente enraizada con lo que entendemos por filosofía. Porque la filosofía realmente surge con respecto a la vida, surge cuando cada uno de nosotros nos hacemos los grandes interrogantes que nos plantea la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué sentido tiene todo esto, qué es el bien, qué es la justicia, qué sentido, por qué nacemos, por qué morimos. O sea, son los grandes interrogantes. Yo creo que todos alguna vez en nuestra vida nos lo hemos planteado. Y son preguntas que desde pequeños todo ser humano empieza a cuestionarse acerca de la vida. Y a lo largo de nuestra vida, pues algunos lo seguimos con esa inquietud y que latente, yo creo que muchos de los que estáis aquí es porque la sentís, porque sois unos buscadores y en otras ocasiones la apagamos, ¿no? La filosofía, entonces, es una actitud ante la vida para poder darle respuesta a esas grandes preguntas. No es algo teórico, como bien decía Juan Manuel. Cada vez se impone más que el verdadero conocimiento no es solamente un conocimiento teórico, porque ¿cómo conocemos realmente? Conocemos cuando vivimos las cosas.
y vivirlas significa ponerlas en práctica. El conocimiento se hace pleno, se hace completo cuando realmente vamos aplicando lo que vamos adquiriendo. Nosotros, el filósofo, se pregunta, pero no es solamente vivir en la pregunta o en la duda, es caminar buscando esas respuestas. Nosotros hemos venido aquí a esta escuela de filosofía buscando respuestas y es muy difícil sintetizar en 15 minutos todo lo que nos puede aportar la filosofía. Después de 30 años tengo muchas cosas dentro para poder deciros lo que me ha aportado la filosofía, muy gratificantes, por cierto, en todos los aspectos de mi vida. Pero bueno, he tratado de sintetizar porque cuál podrían ser esas guías. Tenemos un gran camino por detrás, un sendero de los grandes filósofos que han transitado a lo largo de la vida buscando estas respuestas y podemos dirigirnos a ellos. Nosotros, a través de nuestro curso de filosofía, hemos recogido todas esas enseñanzas y le hemos dado una forma, un método, un orden para poder acercarnos a esas respuestas que nos hemos planteado como pregunta al principio de nuestra charla. Y siguiendo ese esquema, pues lo primero que puedo decir que nos aporta la filosofía es algo fundamental que necesitamos, todo ser humano, y es una visión de lo que es el ser humano realmente. ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Somos realmente solo la parte física que vemos? ¿Qué somos? ¿Hay algo más en nosotros? Por supuesto que hay energía, hay sentimientos, hay pensamientos, hay anhelos, hay sueños, hay ideales. Y todo eso hay que darle salida, hay que organizarlo dentro porque no da respuesta a toda esa diferencia o distintas naturalezas que conviven con nosotros, genera una gran angustia y una gran desesperación, como estamos viendo en nuestro mundo, enfermo de ansiedad, de desesperación y de angustia. Y por eso aumentan los suicidios, porque no hay armonía, porque no se le da salida a todo aquello que llevamos dentro. Fijaros que es curioso cuando una de las preguntas que se le hacen a los niños es ¿qué querrás ser cuando eres mayor? Y sin embargo nunca se pregunta ¿qué sentido querrás darle a tu vida? Cuando aquí está la gran clave, ¿hacia dónde queremos enfocar nuestra vida? ¿Qué sentido queremos darle a nuestra vida? Porque ese sentido, aunque nos parezca solamente inútil o porque estamos dentro de un mundo donde se busca lo material, el poder, la fama, el prestigio, el ganarse la vida de alguna forma con el trabajo, pues parece olvidar esta gran clave, cuando en realidad es la clave que sustenta todo lo demás, porque nos desarrollaremos en la vida en la medida que encontremos el sentido de nuestra vida. Entonces, esa visión del hombre que nos aporta la filosofía es fundamental porque lo primero es conocernos a nosotros mismos, pero no solamente conocernos. La filosofía nos aporta herramientas para encontrar lo mejor que cada uno de nosotros posee. Por eso nos acerca hacia una ética, hacia una excelencia que es esa arete que los griegos llamaban excelencia para referirse a la virtud, a lo mejor de uno mismo. No es solo conocernos, sino poder encontrar en nosotros mismos esa virtud, lo mejor de nosotros. Poder desarrollar todo el potencial que cada uno de nosotros tiene. La otra joyita que para mí es importante, de las cosas que aporta la filosofía, aparte de la visión del hombre, pues la filosofía nos permite componernos una visión del mundo. Tanto la visión del hombre como la visión del mundo son fundamentales, porque así como el ser humano conciba el hombre y el mundo, así será su acción. Si nosotros pensamos que esto se acaba con lo material, pues nosotros también nos acabamos. Y no tiene esperanza ni tiene sentido todo lo que estamos haciendo si se va a terminar.
Por eso es importante cómo concebimos al hombre. Si le damos trascendencia al mundo, nuestra visión del mundo es fundamental para enfocar nuestro modo de hacer en este mundo. Y desde ese aspecto la filosofía nos habla de las grandes leyes que rigen el universo. Desde Oriente se nos enseña que todo conduce hacia algo, que todo viene de algo y que va hacia algo, y que todo tiene un sentido. Es el sentido del camino de la evolución. Todo está en marcha hacia ese camino de encuentro con esa arete, con esa perfección, es un camino de evolución de la conciencia hacia ese encuentro de ese bien supremo. Además de la visión del mundo, nos enseña a conocer las grandes leyes de la naturaleza, porque no solamente entender que estamos en un camino de evolución, es entender también que hay una gran ley en la naturaleza, que es la ley del karma, como podemos aprender de la filosofía de Oriente. Y esa ley nos hace muy libres porque lo conocemos a nivel físico, es la gran ley de la acción y de la reacción. Pero a nivel personal nos hace libres porque nosotros podemos elegir aquellas acciones, toda acción que va a conseguir un efecto, podemos nosotros entonces elegir aquellas acciones según los efectos que queramos lograr. Y esto es una gran libertad para el ser humano. La vida está en movimiento, la vida está en acción, nada escapa a eso. Y tenemos que ser conscientes de que aunque nosotros no queramos movernos, el mundo nos va a mover, porque todo está en marcha, todo está en movimiento. Y más vale elegir nuestro propio camino de acción que ser arrastrados por la corriente que de todas formas nos va a arrastrar. Ahí está la gran determinación del ser humano, poder ser libre para elegir su camino de acción, poder elegir aquellas acciones que le van a conducir a encontrar su propio sendero dentro de la vida. La filosofía, además de ser una guía para conocernos, además de ser una guía para entender el mundo, para entender cuáles son estas grandes leyes que rigen el universo, pienso que la filosofía nos abre horizontes. Nosotros hemos recogido en nuestro curso conocimientos tanto de Oriente como de Occidente. ¿Y por qué? Porque el camino que nosotros seguimos es el camino de una filosofía ecléctica, es decir, una filosofía amplia que abarque todos los conocimientos. Y eso evidentemente te da una gran amplitud de miras, porque te da muchas posibilidades de ver las cosas desde muchos ángulos diferentes, cosa que es muy necesaria para tener una gran tolerancia, para poder entender a los demás, para poder comprender a los otros y poder comprendernos en cierta medida también a nosotros mismos. Nos aporta elementos para ser felices, porque aprendemos a diferenciar las cosas que son importantes y las cosas que no son importantes. ¿Cuánto tiempo perdemos en la vida estresados por cosas que nos ocupan el tiempo? Y parece que merece la pena estar siempre como muy ocupado, pero ¿ocupado en qué? Tenemos que aprender a elegir las cosas que merecen la pena, que ocupen nuestro tiempo, y las cosas que no merecen la pena. Y eso nos lo enseña la filosofía. Otro elemento que considero que es guía en la filosofía es que nos aporta herramientas para la convivencia. Por alguna razón el ser humano es un ser social, vivimos en sociedad y tenemos que aprender a convivir. Y para eso hay razones fundamentales en la filosofía. Es entender que hay una identidad entre todos nosotros, que todos tenemos un anhelo, tenemos algo que nos une, que nos identifica como humanidad. Por alguna razón hablamos de humanidad. Tenemos un alma, tenemos sueños dentro nuestro y ahí nos identificamos con esos ideales, con esos anhelos. Podemos ser diferentes en nuestra personalidad, podemos tener roces porque unos tienen un carácter y otros tenemos otro, pero hay algo dentro nuestro que nos une profundamente, que nos identifica como seres humanos y que nos permite hablarnos y mirarnos a los ojos de cara a cara. Y ahí es donde nosotros tenemos que buscar la razón de nuestra convivencia,
en ese alma que nos identifica como seres humanos. Y eso es algo, esa tolerancia, esa actitud es algo que nos otorga la filosofía, porque la filosofía nos hace eclécticos y nos hace tolerantes, nos permite comprender otros puntos de vista y nos permite ver otras visiones. La filosofía además nos hace responsables, nos enseña a descubrir nuestra cuota de acción en el mundo. Por alguna razón estamos aquí, en este momento. Por alguna razón estamos en este momento histórico y cada uno de nosotros tiene su parte de acción en el mundo, como decíamos, todo está en movimiento y cada uno tiene su parte en ese movimiento. Somos como pequeñas células del gran organismo que es el macrobios. No podemos escapar a nuestra responsabilidad, que es nuestra cuota de acción. Y en ese sentido, a mí me gustaban mucho los estoicos porque ellos decían que si merece la pena realmente algo en el ser humano es mejorar, hacer uso de su razón para mejorar el mundo. Y en la medida que mejoramos el mundo y ocupamos nuestra razón para mejorar el mundo, nos mejoramos a nosotros mismos. Y cuando nos mejoramos a nosotros mismos, mejoramos el mundo. Porque aunque parezca mentira, la suma de todas nuestras acciones constituyen la cuota de acción de la humanidad y todos tenemos responsabilidad en ello. Sócrates nos enseñaba qué es ser un ciudadano y ser un ciudadano no es votar, es preocuparse por el bien común, es participar en la construcción del bien común y esa es nuestra gran responsabilidad como seres humanos. Preguntarnos, ¿esto que quiero hacer es lo mejor que puedo hacer? Es una pregunta para reflexionar. Y de la misma manera que hacemos un ejercicio para mantener nuestra salud, tenemos que hacer un ejercicio para mantener también la salud de nuestra alma. No se trata de cambiar grandes cosas, a lo mejor no cambiamos grandes cosas, pero en la pequeña medida que vamos cambiando, vamos poniendo esa acción en el mundo que, como si hacemos caso de de esa gran ley de acción y reacción, nada se pierde. Todos esos efectos quedan y repercuten en el mundo. No justifiquemos que el mal depende de otros, porque cada uno de nosotros tenemos la cuota de acción que le corresponde. Y una vida humana, como decía, merece la pena de vivir cuando ayudamos a los demás y a nosotros mismos. La filosofía sirve también para ser justos en conformidad con la verdad. También sabemos que la filosofía de alguna forma nos acerca a esos grandes ideales de verdad, de justicia, de belleza y de bien. Y nos enseña que para llegar a esos ideales tenemos que empezar por nosotros mismos. Si queremos llegar a la justicia, tenemos que empezar por poner justicia en nosotros mismos, que es poner un poco de orden, un poco de luz dentro de nosotros, para poner luz en nuestras acciones. La filosofía nos otorga herramientas y razones para paliar el dolor, y yo creo que esto es muy importante en nuestros días. Venir a la vida, nos dice la filosofía oriental, es ya por sí doloroso, pero la filosofía nos da herramientas para ese dolor. Entre otras, nos enseña que una de las grandes, una de las grandes cuestiones que nos provocan dolor es el hecho de apegarnos, aferrarnos, querer poseer cosas que de todas formas vamos a perder. Y ese apego nos hace sufrir cuando las perdemos. Y también nos enseña que realmente hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Esto es una gran clave, que es una clave estoica para también poder paliar el sufrimiento. A veces sufrimos inútilmente por cosas que son ajenas a nosotros y no es que sean pasivas, pero a veces nos justificamos con lo ajeno y nos olvidamos de lo que depende de nosotros y creyendo que el mal está fuera, nos olvidamos de la parte que nos corresponde a nosotros hacer, de la parte que está en nuestra mano cambiar.
Y sobre todo pienso que la filosofía sirve para amar profundamente. Para amar porque de hecho en la base de la filosofía está el amor al conocimiento. Y el amor es una fuerza poderosa que empieza como una pequeña escalera a permitirnos subir dentro de nosotros mismos y a escalar progresivamente las cumbres, ¿no?, de nuestro ser interior. Y escalando las cumbres de nuestro ser interior, habremos escalado también la cumbre del conocimiento. Porque, como decía, sigue siendo tan actual hoy en nuestros días esa gran frase que rezaba en el frontispicio de Delfos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás los dioses y el universo. Y luego, si me da tiempo, me gustaría, aparte de todos estos aportes, que podríamos seguir hablando de muchos más, pero sí incidir en algunos consejos muy prácticos para la vida diaria. Os he dado, pues consejos del bien que nos puede aportar iniciar ese camino de la filosofía a través de ese sendero que han transitado todos estos grandes maestros de filosofía y que pueden ahorrarnos muchas vueltas en la vida, pueden ahorrarnos el estar perdidos y pueden mostrarnos ese sendero, ese sentido, y por eso hablamos de guía práctica de la filosofía, porque ellos nos lo están mostrando para ahorrarnos pérdidas. Y algunos consejos prácticos, entonces, digo, para el día a día, que son ejercicios que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Un ejercicio muy recomendable es un ejercicio que nos recomienda el estoicismo y que es un ejercicio le llaman de privación. El paseo, por ejemplo, por un centro comercial en la que vemos que existen muchísimas cosas. Esto ya lo dijo Sócrates en su momento y después de darse un gran paseo por el centro comercial, terminar diciéndose a uno mismo cuántas cosas hay que no necesito. Y esto otorga una gran libertad porque nos permite decidir, decidir, está en nuestra mano el hecho de decidir si compramos o no. Está en nuestra mano, a pesar de los múltiples bombardeos que tenemos desde fuera, realmente la última palabra la tenemos nosotros. Y eso nos hace muy libres, el no tener que depender de tantas cosas. Y también otro consejo muy loable es tener un diario en el que no tenemos que poder decir hoy pasé por la playa, hacía sol y estaba tan a gusto, no. Hay una guía para escribir ese diario que me parece muy, muy interesante y es preguntarnos hoy qué hice bien, qué hice mal, qué puedo mejorar. Y en ese qué hice bien, qué hice mal, hay un reconocimiento, hay con nosotros mismos, hay una guía de actuación, hay un saber reconocer nuestros propios errores y hay también una esperanza de poder dirigirnos hacia aquello que podemos mejorar y podemos cambiar en nosotros mismos, y eso está en nuestra propia mano, poder hacerlo. Preguntarnos si hoy fuera el último día, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Cuántas cosas perdemos, cuánto tiempo desperdiciamos en cosas poco importantes, como decía antes? Bueno, si hoy fuera el último día, ¿qué haría? ¿Estaría bicheando en el internet? ¿O estaría, no sé, es para cuestionarse? Y como final, quería decir que a pesar de la etiqueta que arrastra la filosofía, de que sea un saber poco práctico, tenemos que decir que no hay nada más práctico que encontrar el sentido de nuestra vida. Eso es realmente lo práctico. Muy bien, muchas gracias, Inma. Muy bien, y ahora vamos con la perspectiva del arte. Bueno, pues vamos a hablar de esa guía práctica, vamos a seguir viendo esa guía práctica para la vida, pero desde el punto de vista del arte, porque el arte también
es una vía muy interesante que nos enseña y nos da, nos permite, nos muestra muchísimas herramientas para trabajar a través de las imágenes, del mundo simbólico, de las alegorías, de las historias, de la mitología. En definitiva, vamos a hablar de un lenguaje simbólico, como estoy indicando, porque es el que nos permite indagar dentro de nosotros mismos y de nosotras mismas, que es lo interesante. Vamos a intentar construir a través de imágenes nuestra identidad o ver claves para poder construir nuestra identidad, para ver quiénes somos. Y lo que sí os quería invitar es que, por un lado, ante esta obra simbólica, ante esta obra alegórica, pues no tengamos una visión lineal de lo que vemos aparentemente. Me da igual la manifestación artística en la que nos queramos, pues, en la que pensemos, la que nos venga, da lo mismo que sea teatro, que sea cine, que sea una pintura, una escultura, da igual. Todas las manifestaciones artísticas representan algo y manifiestan algo que nos está indicando algo dentro de nosotros. Y eso es lo importante y a donde quiero ir. También quería invitaros a que, si os vienen sobre la marcha o cuando estéis en casa, en otro momento, imágenes, ideas de obras que os llaman la atención, que os tocan por dentro, pues que las tengamos presentes. Porque lo que vamos a intentar es construir como un museo interior, por así decirlo. Vamos a ver a través de 4 ideas qué es todo esto y qué clave nos puede dar el arte. En primer lugar, lo he denominado amar la vida a través de la comedia y la tragedia, porque esto enlaza con el sentido de la tragedia griega, que es un sentido que hay en la sociedad clásica griega, pero que empieza mucho antes, y esto lo entiende muy bien un filósofo, Nietzsche, que comprende muy bien ese sentido en esa sociedad cómo se vive la tragedia. La tragedia no es algo que simplemente nos trae situaciones evidentemente horribles, no, es una forma de vivir y de actuar ante la vida de la que podemos aprender muchísimo. Requiere una actitud en la que podemos, todo lo que nos suceda, debemos de entenderlo como algo necesario, como algo que nos está construyendo, porque vamos a estar hablando a través de estas 4 ideas de algo que nos construye, que nos va a permitir definirnos a nosotros y a nosotras mismas poco a poco, pero que es algo que vamos a decidir nosotros. Sin embargo, también quiero sumar, aparte de esa visión de Nietzsche y de la sociedad griega clásica, de esa tragedia, también quiero sumar la comedia, porque yo creo que nuestra vida es una tragicomedia. Tenemos momentos de victoria y tenemos momentos de derrota, y en ambos tenemos que saber actuar y estar ante las circunstancias, a la altura de las circunstancias, y esto es importante, nuestra actitud, que es lo que decía Ima. ¿Qué depende de nosotros? La actitud ante cómo vivimos esas situaciones, y esto es lo importante. Y hay un concepto que Nietzsche trabaja muy bien relacionado con todo esto, que es el amor fati, ese amar no solo la vida, sino el destino, aquello que nos depara la vida precisamente, y él lo define en Ecce Homo de la siguiente forma. Dice: mi fórmula para expresar la grandeza del ser humano es el amor fati, el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario y aún menos disimularlo, sino amarlo. Para Nietzsche, las cosas necesarias, cuando habla de la necesidad, son aquellas situaciones que son grandes hitos en nuestra vida y que nos marcan, son los que definen y van construyendo poco a poco quiénes somos. Por eso habla de necesidad. Quiero aprender cada día a considerar como bello lo que tienen de necesario las cosas. Así seré de los que las embellecen. Lo necesario no me hiere, sino que me constituye mi naturaleza más íntima. Es decir, me construyo a mí mismo. Estoy viendo cuál es mi identidad, o a mí misma, ¿no? Y dice: ¿por qué soy yo un destino? Porque conozco mi suerte, porque esto depende de mí querer ser alguien que estoy construyendo yo cada día, que estoy conformando esas piezas. Y esto enlaza con los estoicos de nuevo, que Inma ya ha ido mencionando, porque tienen una filosofía ante la vida muy práctica y muy cotidiana, y es que pues frente a ese amar la vida, ese amar el destino y el ver la tragedia y la comedia en nuestras circunstancias cotidianas, pues tenemos que tener en cuenta también la actitud de no querer que las cosas sean como queremos que sean, sino amarlas tal y como son. Y esto es una máxima estoica muy interesante, porque cuando vemos las cosas desde esta perspectiva,
Cuando algo nos derrumba o incluso en las victorias, como decía, pues no vamos a vernos ni muy arriba ni muy abajo, que esto es lo peligroso, por así decirlo. No van a sacarnos de nuestro centro las circunstancias, sino que somos nosotros y nosotras quienes vamos a decidir dónde nos movemos y hacia dónde vamos. La siguiente idea será descubrir nuestras fortalezas, porque estamos caminando en ese trabajar con nuestra identidad y con quienes somos. Para descubrir nuestras fortalezas necesitamos establecer una base. Si identificamos esas fortalezas y esas cosas, esas herramientas propias de nosotros y de nosotras en las que podemos apoyarnos, nos va a ser más fácil que cuando tengamos una situación difícil, drástica, dramática, trágica, podamos asentar y partir de esa base y continuar, que no sea el envite, no sea tan grande. Y como ejemplo quería poner el mito de Galatea. Galatea va a ser pues como cada uno de nosotros. Es un individuo, una persona que pues se llama Galatea, pero que puede llamarse como cada uno de nosotros, como si fuera un reflejo, un símbolo de cada uno. Y en su mito, que no me voy a detener mucho por el tiempo, pero básicamente, no sé si todos lo conocéis, pero es el mito de Galatea, Polifemo y Actis. Galatea es una nereida, es hija de Nereo, es una divinidad del agua, y esto es importante, vamos a ir viendo la naturaleza de cada uno, que es bellísima. Es la típica figura mitológica donde lo femenino resulta la belleza pura y espectacular, ¿no? Y entonces todos los seres a su alrededor se quedan prendados de ella. Hay otro Polifemo, otro personaje, que es también de una naturaleza acuática, porque es hijo de Neptuno, es un gigante, un cíclope, y pues él, a pesar de partir de esa naturaleza acuática, se va hacia la tierra y vive en un entorno terrestre, rodeado de vegetación, rodeado de animales, de plantas, de árboles frutales, etc. Y él, ¿qué le pasa? Es un ser que, pues entiende la realidad de una forma un poco distorsionada. Tiene una imagen de sí mismo que no es para nada la que refleja y la que se ve desde el exterior, cosa que es curiosa. Y luego, por otro lado, tenemos a Actis, que es el joven, que no es ninguna divinidad, no es un ser aparentemente especial, pero es quien tiene el corazón de Galatea. Polifemo se enamora profundamente de ella y Galatea y Actis pues tienen un amor correspondido. Y Polifemo pues entra en una obsesión con Galatea tal que un día que los descubre decide que tiene que matar a Actis porque Galatea solamente puede ser de él. Él lanza una piedra, porque como decía un gigante, para intentar matarlo. Y antes de que Actis muera, Galatea lo salva. Esto es lo que me gusta de este mito, que es ella la que salva a esa personalidad masculina y lo que hace es convertirlo en una divinidad. Lo convierte en un río de tal forma que viven juntos, quedan juntos, fusionados eternamente con esa naturaleza acuática. Y vamos a ver el mito no desde esta historia lineal y tal y como es, sino desde otra perspectiva. Pensemos que Galatea, como decía, puede ser un símbolo de nosotros y de nosotras mismas. Y los otros dos personajes son parte de ella. Polifemo representa una personalidad inferior o una naturaleza inferior de ella y Actis una naturaleza más elevada, algo que es su parte más profunda, su parte más, sagrada, profunda, elevada, llamémoslo como queramos. ¿Qué sucede? Que Polifemo, que representa su personalidad, va a intentar llamarla constantemente, llamar su atención. Estoy cansado y necesito que me hagas caso, que me cuides, como si fuese nuestro cuerpo. No me apetece que hagamos estas cosas porque requieren mucho esfuerzo, como si fuese su energía o su vehículo energético. Desde un punto de vista emocional o desde un punto de vista mental, pueden ser emociones, sentimientos que le estén rondando y que no la dejen avanzar y que estén constantemente dando vueltas dentro de sí. Pero ella decide sucumbir a eso y hacer caso a su naturaleza más elevada. Y se funde con ella. Ella decide que su personalidad no la va a dominar y por eso deja atrás a Polifemo y sigue hacia adelante, hacia Actis. En ese construir nuestra identidad y ya habiendo visto estas fortalezas que reconocemos en nosotros y en nosotras mismas, de las que podemos partir, también vamos a tener que ir viendo en ese proceso cómo se describe nuestra naturaleza interior. Y en el arte muchas veces estas situaciones internas se describen a través de paisajes.
La naturaleza puede usarse como símbolo de un sentido o de un estado anímico interno del alma. Y vamos a poner varios ejemplos, pero realmente esto es un ejercicio de imaginación que podemos hacer cualquiera. Y es simplemente en un momento en el que estemos en paz, tranquilos y centrados, podemos imaginarnos un lugar natural y ver qué aparece. E intentar ver en esos detalles cómo estamos, porque nos va a hablar de nosotros y de nosotras mismas. Puede darse una naturaleza, como en este cuadro de Tiziano, pues que es frondosa, es sana, es verde, es ordenada. Y sin embargo está repleta de cupidos, como en este caso, que lo están desordenando todo y que no dejan que la armonía se quede tranquila, que haya paz. Porque eso puede ser como una situación en la que nosotros aparentemente estamos bien, pero hay situaciones, hay emociones, hay ideas que no nos dejan, que están dentro nuestra, pues moviéndonos y no nos permiten estabilizarnos y crear esa armonía interna que verdaderamente creemos que tenemos y que podemos tener, pero hay que realizar un trabajo más. También puede darse una naturaleza pues, que crece desordenada, pero que está intentando cubrir unas ruinas de algo que fue bellísimo, que fue espectacular, pero que tiene que caerse, que está desmoronándose. Tenemos que dejar paso atrás a eso y seguir adelante. Y si nos fijamos bien, puede que encontremos una construcción un poco más pequeña, no es tan espectacular como la anterior que había, pero es firme. Se mantiene firme y quizá en algún momento pueda llegar a ser esa gran catedral que antes veíamos, ¿no? Que se está derrumbando. Porque puede ser un momento en el que esté empezando a nacer algo que debemos de dejar atrás para seguir hacia adelante, pero que si seguimos mirando hacia atrás nunca vamos a poder avanzar. También podemos sentirnos con fuerza, con la sensación de que dominamos la situación, de que estamos en nuestro centro, armonizados con nosotros mismos y con nosotras mismas. Sin embargo, esa niebla, ese mar de niebla que tenemos debajo, si nos metemos mucho hacia ese mar y si miramos hacia abajo, vamos a ver que hay cosas que hemos ido superando, que si no las tenemos en cuenta podemos volver a caer en ellas. Debe de estar eso presente. Pero sobre todo debemos mirar hacia el frente, hacia ese cielo abierto y luminoso, que es ese nuevo horizonte que tenemos y que nos depara nuevas oportunidades. También podemos ver una naturaleza totalmente difuminada, abstracta, donde no sabemos qué hay ni qué nos va a deparar la vida. Pueden ser esos momentos incipientes donde algo está cambiando, pero no sabemos hacia dónde nos lleva. Sin embargo, está todo repleto de luz y de color. O sea que algo no sabemos qué viene, pero tiene buena pinta, ¿no? Y por último, el último paso en este proceso de construcción de la propia identidad, tenemos que tener en cuenta esta fórmula que he traído, que es construcción de construcción, nos llevará a la abstracción, a nuestra propia abstracción. Pensemos que siempre estamos hablando del trabajo interno con nosotros y con nosotras mismas. Lo vamos a hacer a través del arte islámico, porque es muy interesante cómo se trabaja en este tipo de arte con la geometría. Y aunque podemos ver elementos artísticos donde se parte de figuras geométricas, también se están realizando elementos, en este caso vegetales, el ejemplo que he puesto, con muchísimos detalles, donde podemos distinguir perfectamente dónde está cada parte de la planta, por ejemplo. Este es el primer momento en el que nosotros, después de todo este recorrido, pues vamos a necesitar concretar determinadas formas y cuestiones nuestras para poder ir asentando las bases de lo que queremos ser. Al principio necesitamos concretar un poco, pero poco a poco, conforme vayamos construyendo y deconstruyendo, poniendo y quitando piezas, se va a ir abstrayendo, se va a abstraer un poco la forma, se van a seguir viendo elementos vegetales, pero ya no están tan claros como antes, ahora hay más geometría, esto está más presente. Y si continuamos, lo que más se va a ver es esas figuras geométricas. Poco a poco estamos dando paso desde lo muy concreto hacia esa abstracción que vamos a ir trabajando con nosotros mismos. Y el abstraer las cosas, la figura o el que simplificarlas no quiere decir en sí mismo que sea más simple, sino que a veces esa simpleza aparente puede representar esa complejidad, porque lo que está pasando es que en realidad estamos viendo las cosas desde otra perspectiva. Hemos cambiado el chip de cómo vernos a nosotros mismos y de cómo ver ese interior, y ahora lo que vemos es las formas geométricas. Pero
mirad bien y bueno, aunque haya menos forma aparentemente y menos complejidad en ella, es difícil saber dónde empieza y dónde acaban. Está todo muy unido y esto es parte de la geometría. Algo que también vamos a poder ver en los mandalas, que es propio de la cultura hindú y que se desarrolla muchísimo y que no sé si Juan Manuel hablará de ello, pero dentro de la psicología junguiana es uno de los símbolos más importantes porque habla mucho de la construcción interna y de cómo nos sentimos por dentro. Pueden ser mandalas que incluso dentro incluyan otros mandalas, alguna figura totalmente compleja, tal y como partíamos antes, que poco a poco se vayan simplificando y volviéndose más geométricos, que incluso en su centro pues representen o tengan un símbolo que nos llame, nos diga algo muy fuerte o incluso una divinidad, porque puede ser un arquetipo que estemos representando o trabajando en ese momento, o algo en la vida que tenemos que trabajar y que mover en ese instante en el que nos encontramos. El mandala es un símbolo que representa el macrocosmos y el microcosmos, y visto desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva como seres humanos, también nos está enseñando a ver nuestro microcosmos dentro, pero también nuestro macrocosmos, hacia dónde nos podemos plasmar, qué podemos proyectar de nosotros, qué es nuestra identidad. Y lo interesante también del mandala es su proceso. En origen, no siempre se hace, pero un mandala, en su sentido original, lo importante no es la obra que queda, sino el proceso de construcción, que es lo que se refleja a través de ese proceso, que es lo que estamos viendo de nosotros mismos. Y para finalizar, volvemos a Galatea, pero una Galatea muy distinta, esta es de Salvador Dalí, y es la Galatea de las esferas, construida a través de figuras geométricas, de esferas en concreto, que si observáis la imagen, pues realmente representa esa simplicidad de la forma geométrica aparente, pero vemos la complejidad de todos sus detalles. Creo que como nos habíamos identificado, habíamos tomado como símbolo a esa Galatea, la podemos ver como que ha ido construyéndose, ha ido cambiando todo esto y trabajándolo, y ahora ella puede no desdoblarse, pero sí verse desde distintas perspectivas, porque ha ido trabajando en este construir y deconstruir, y podemos ver su complejidad también en sus propios detalles. Y bueno, pues para finalizar simplemente decir que espero que este recorrido de museo interno pues os invite a que construyáis uno propio, porque creo que la imagen, el arte puede ayudarnos muchísimo en nuestro propio desarrollo, en saber quiénes somos y sobre todo entender la vida, nos puede ayudar a entender la vida como artistas que construyen obras, pero sobre todo como la obra de arte en sí misma. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles. La verdad que ambas charlas, pequeñas microcharlas, porque han sido muy cortitas, evidentemente tenemos el tiempo muy reducido para poder ver la complejidad que tienen cada una de estas materias, pero tienen mucha relación con la psicología. Evidentemente lo primero que tenemos que ver en cualquier ámbito, cuando hablamos de algo, ¿a qué nos estamos refiriendo? En concreto, si vemos la filosofía y la psicología desde un punto conexo, como en su origen fue así, de hecho la psicología es una ciencia relativamente nueva, porque ya es a final del siglo XIX cuando empieza a escindirse de la filosofía. De hecho, aquí en nuestros programas de estudio, los que somos un poco más mayores, cuando se estudiaba filosofía, los primeros años los grupos eran conjuntos y luego se separaban en psicología y filosofía, porque hay un tronco común muy claro y muy evidente. La diferencia, el elemento cientificista. Os decía que yo además soy abogado, me dedico también a la parte jurídica. Os decía que, claro, hay un problema cuando tratamos de definir algo tan complejo como el fenómeno psíquico, la psique humana, y tenemos que darle unos parámetros técnicos o medibles, es porque en determinados ámbitos necesitamos que sea así. De hecho, el ámbito jurídico es así. Es decir, cuando uno llama a un perito psicológico para que traiga y haga una pericial psicológica, no te puede venir con demasiadas ambigüedades, porque lo que necesito es un diagnóstico claro, un diagnóstico que esté de alguna manera recogido en el DSM, que es de alguna manera esa Biblia diagnóstica en la que aparecen por un poco un elemento matemático, es decir, por la mayoría de síntomas que podemos encontrar en la población del mundo, pues cuáles son de alguna forma las patologías que podemos determinar.
Y necesitamos que sea así porque de alguna manera en un juicio hay una cierta ficción de realidad y de que las cosas puedan ser así, porque si no nos generaría una enorme inseguridad, algo que los que nos dedicamos al ámbito jurídico sentimos permanentemente, porque realmente es una ficción. No podemos saber a ciencia cierta lo que está pasando dentro del sujeto, como también a veces nos cuesta saber qué está pasando dentro de nosotros mismos muchas veces. Pero necesitamos tasarlo, medirlo y bueno, pues se dan unos diagnósticos, se dan unas mediciones y bueno, pues más o menos pues todos tranquilos y queda el tema resuelto. Ahora el problema, ¿dónde nos lo vamos a encontrar? Nos lo encontramos en el sujeto. Nos lo podemos encontrar nosotros como sujeto cuando tratamos de comprender o entender a ese otro sujeto y evidentemente va a estar en ese sujeto que puede haber de alguna manera detectado los síntomas, pero difícilmente las causas. Algunas veces son más evidentes y otras veces no son tan evidentes. A veces están propiciadas por elementos externos, pero casi siempre, a pesar de esos elementos externos, están propiciados porque no sabemos digerir muchas veces esos acontecimientos. Bien porque han llegado demasiado pronto, porque no estábamos preparados o porque no todavía podíamos comprender qué es lo que estaba ocurriendo. En ese sentido, la filosofía aporta comprensión. No así porque así, es decir, evidentemente la filosofía es un ejercicio también, como todo, la psicología también. Uno no va a una terapia y ya ha resuelto el problema, va a tener que hacer un ejercicio, tiene que haber un acto de voluntad por parte de esa persona. Y de la misma manera que como en el arte uno se puede poner en un museo a tratar de ver qué le dicen las obras que están allí expuestas, pero si no hay un pequeño esfuerzo de interioridad en uno, es decir, no hay un poquito de vida interior, difícilmente le van a decir nada. Porque tenemos que tener una actitud proactiva. Y creo que es uno de los elementos fundamentales que nos va a enseñar la psicología. Y a la hora de enfrentarnos al mundo, de alguna forma nos tenemos que empezar a enfrentar a nosotros mismos y viceversa. Y luego creo que hay otro elemento interesante, propio de la psicología, y es la necesidad que tenemos del otro, de la otra, del otro ser humano, que nos va a permitir, a través de ese juego de proyecciones con el que muchas veces tratamos de resolver nuestros propios conflictos, nuestros propios dilemas, nos va a permitir entendernos. De alguna forma la tragedia era eso, en el mundo antiguo era una forma de ver, al menos así la interpreta Nietzsche, era una forma de ver esa tragedia del mundo pero la veía alejada. De manera que como no te tocaba directamente, podías comprenderla un poquito mejor, que si te estuvieran enseñando un fragmento de tu vida que es especialmente doloroso para ti. Porque quizá aquí aparece el problema complejo, y por eso decía, ¿a qué nos referimos con psicología? De alguna forma, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la psique? En el mundo antiguo, o en el mundo clásico, la psique era un elemento intermedio. Los griegos, por ejemplo, diferenciaban soma, o sea, la materia, el cuerpo, ¿no?, en un ser humano, la psique y el nous, que de alguna forma representaba esa esencia, ¿no?, que de distinta manera unos filósofos y otros van a tratar de definir. Pero la psique es un elemento intermediario. Si nosotros queremos verlo desde un punto de vista muy trascendental, podemos interpretar ese nous como el espíritu, ¿no?, lo podemos ver como algo profundo y complejo, o si queremos verlo desde una perspectiva quizás más material, podemos verlo también como el pensamiento. O sea, lo podemos ver de las dos maneras, porque en cualquier caso el intermediario es el mismo. Es el elemento psíquico emocional que generalmente distorsiona y no nos permite muchas veces obrar con la claridad con la que muchas veces pensamos. Realmente nos va a ocurrir que pensamos una cosa, sentimos otra distinta y terminamos haciendo una que no tiene nada que ver ni con la primera ni con la segunda. Nos resulta difícil esa coherencia, pero es porque nos falta comprensión, y por eso dominio, porque uno lleva aparejado el otro, de ese mundo emocional, esa parte psíquica, que es como un elemento acuático, ¿no?, como decía María Ángeles, y que representa el agua muy bien esa esfera de la interioridad, ¿no? Tanto quizá podríamos decir el agua y el aire representan muy bien esa parte del ser humano. ¿Qué nos encontramos entonces? Nos vamos a encontrar generalmente tres elementos que van al unísono a la hora de interpretar desde ese punto de vista humano, de lo psíquico. Me acuerdo, Jung decía que de alguna forma el psicólogo, porque Jung era psiquiatra y fue uno de los grandes precursores de la psicología,
y planteaba la psicología como la medicina del alma. Alma, ánimo, también tiene mucho que ver con nuestros estados emocionales, de hecho son estados anímicos, como los denominamos. O sea, probablemente vayan por ahí, puedan ir, algunos de los tiros puedan ir por ahí, ¿no? Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? 3 dimensiones en las que se desarrolla la vida. La relación de un ser humano consigo mismo, que hablaba precisamente Eastman, la relación de un ser humano con la naturaleza, con la vida, necesitamos darle un sentido a esta vida, y la relación del ser humano con los demás, con la otra parte de sí mismo, que somos los otros, ¿no? Y las otras. Evidentemente esos tres elementos, aunque pareciera que son diferentes, están tremendamente relacionados. La forma en la que interpretamos uno repercute inmediatamente en la otra, porque todo es un conjunto, es un continuo, aunque nos empeñamos por esa regla matemática en diferenciar las cosas, 1, 2 y 3. Pero cuando tratamos de estudiar los números, las matemáticas, desde un punto de vista más profundo, vamos a ver que hay números entre el 1 y el 2. O sea, hay elementos matemáticos entre medias, de la misma manera en que entre las 2 teclas de un piano hay muchos tonos. De alguna forma hemos interpretado el mundo de una manera que nos permite asirlo, nos permite cogerlo. Ya sea racionalmente, le hemos dado medidas, dimensiones, ya sea emocionalmente, hemos ido diagnosticando las distintas, ya no digo afecciones, pero sí los sentimientos y las emociones, las tenemos muy claras, a pesar de que aquí cada uno ama de una manera muy diferente y todos le llamamos de la misma forma, ¿no? Y hemos ido tratando de darle una estructura a cada cosa para poder entenderla. Se la damos al mundo, nos la damos a nosotros mismos y también se la damos en nuestra relación con los demás. Entonces, ¿qué elemento nos puede plantear? Fijaros que dentro de lo que se llaman, dentro de los diagnósticos, de los trastornos de la personalidad, hay muchos elementos que nos hacen ver quizá algún elemento que está fallando en nuestro tiempo actual y que de alguna forma yo identifico con un ensimismamiento del yo. Hemos de alguna manera erigido el yo, el concepto del yo como soberano. De alguna forma tenemos un cierto sentido de que las cosas giran a nuestro alrededor. O sea, somos el sol, ¿no? Un heliocentrismo pero personal, ¿no? Y fijaros porque son interesantes. Hoy vamos a ver, en la actualidad, no digo que sea solamente hoy, creo que son un elemento muy propiamente humano. Y ahí hay un elemento desdibujado, dónde están los límites de lo normal y de alguna manera lo patológico. Es difícil de determinar, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas también con los que nos encontramos. Pero, por ejemplo, la desconfianza en los demás es un elemento propio de sociedades complejas y una sociedad como la nuestra, que está regida por un sistema económico y social que se apoya en que funciona mejor cuando cada uno mira solamente lo que le interesa a sí mismo. El sistema capitalista funciona así. De los sistemas económicos más o menos que conocemos, es el único que cumple una característica tan inhumana de alguna forma, si la vemos desde ese punto de vista. La tendencia a aislarse del mundo es otro elemento que, a pesar de tantas relaciones como podemos tener, redes sociales, muchos elementos de contacto, sin embargo nos vamos aislando. Y es curioso que el problema no es cómo estamos, sino cómo nos sentimos. Ahora iré a eso. Dificultad para socializar. Mucha gente tiene ese problema. Yo doy clases en la facultad, yo cada vez soy más viejo, mis alumnos siempre tienen 19, 20 años y voy notando diferencias. No es que sean ni mejores ni peores, son fantásticos como todos cuando teníamos esa edad, pero sí que vamos viendo elementos propios de la sociedad y de nuestro tiempo que podemos analizar, ¿no? Dificultad para aceptar las reglas sociales, inestabilidad emocional, un cierto narcisismo, egocentrismo, hipersensibilidad, dependencia de los demás, contradictorio pero un elemento que está muy presente también, o la obsesión por además cosas aparentemente inútiles o innecesarias, que de alguna manera uno se aferra a ellos como queriendo encontrar ese sentido del que precisamente decía Isma. Yo creo que aquí hay un elemento que quizá es el gran problema a la hora de definir todas estas cosas. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y es que una cosa son los hechos, como decía Ortega, y otro los acontecimientos. O sea, la vida más que un hecho es un acontecimiento para cada uno. Y qué duda cabe que para cada uno el más importante es el de su vida, ¿no?
Es decir, la vida no solo es lo que es, sino cómo la vivimos. Pero me atrevería a decir que pasa con todo, las cosas no son lo que son, sino cómo las vivimos, cómo las interpretamos, qué significan para nosotros. Porque ahí va a aparecer ese lenguaje simbólico del que estaba hablando María Ángeles. Porque cuando hablamos de simbólico nos imaginamos una cosa que a lo mejor relacionada con lo religioso, pero simbólico es todo a nuestro alrededor. El valor que le damos a las cosas, que es diferente y que difiere de un individuo a otro, es porque hay algo más. El hecho de que el todo sea algo más que la suma de las partes es también un elemento simbólico, es un elemento de valor. Eso lo saben muy bien las marcas, lo saben muy bien las grandes corporaciones y lo aprovechan de manera suma para poder vender, para poder conectar con nosotros, además en la parte psíquica, porque no nos venden las cosas racionalmente, al menos hoy no es el método mayoritario, sino emocionalmente. Es yendo a esa profundidad, tocando nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, nuestro miedo, nuestra falta de sentido vital, nuestras carencias, para tratar de manera artificial de cubrirlas con estos elementos que muchas veces dan una apariencia que evidentemente luego no tiene. ¿Qué nos plantearíamos entonces si planteáramos una psicología desde un punto de vista práctico? Que evidentemente no desmerece la labor del psicoterapeuta o del profesional que evidentemente cuando uno se encuentra en un momento de crisis no solo puede ir sino que debe de tratarlo a tiempo y cuanto antes uno lo hace, y por eso además siempre me gusta, tenemos que de alguna manera naturalizar el hecho que de la misma manera que un ser humano enferma físicamente también lo hace de manera emocionalmente y por qué no probablemente incluso racionalmente podamos llegar a enfermar. Pero aparte de esa psicología, que podríamos llamar clínica, podemos también aplicar cada uno de nosotros una psicología filosófica, artística, porque tiene un sentido de arte del vivir, que pueda permitirnos entendernos un poquito más, entender un poquito a los demás y aportar un poco de sentido a nuestra vida. No digo el sentido, porque eso ya se nos queda muy lejos. A mí me gusta ir por pasos, día a día. Si soy capaz de darle sentido a hoy, ya me planteo mañana, ¿no? Vamos tratando de buscar sentido a cada cosa que hacemos, a cada una de nuestras relaciones, a cada uno de nuestros actos, incluso de nuestros pensamientos, de qué estamos pensando, porque aunque no queramos, siempre estamos pensando. De alguna forma se trataría a través de esta psicología de desvelar al sujeto, a ese sujeto que está en construcción, como decíamos al principio. Estamos construyéndonos, el mundo está construyéndose, por eso se está moviendo. Esa es la tragedia, porque tratamos de coger las cosas y se nos escapan entre los dedos como la arena, porque está todo en movimiento, todo muere y todo renace, pero nunca es igual, siempre es diferente. Nosotros no somos los de ayer, ni tampoco los que vamos a ser mañana. Y realmente qué somos es casi un instante que al rato, al segundo, al microsegundo ya ha cambiado, ya somos otra persona diferente. Entonces, de alguna forma, ¿qué nos puede permitir ese estudio, ese estudio de uno mismo? Nos va a permitir desarrollar algo que creo muy importante en la filosofía y en el planteamiento del arte que hemos dado hoy, es el poder desarrollar un poquito de vida interior. Porque es la vida interior la que nos va a poder aportar el sentido nuestro, de manera autónoma, como decía Kant. Kant siempre diferenció en la moral la autónoma de la heterónoma. La heterónoma es la que viene de fuera. O sea, la moral está claro que muchas veces está impuesta por los sistemas religiosos, políticos, sociales, pero lo que defendía Kant era interesante, y es que un individuo cuando piensa, cuando se sienta, cuando interioriza, tiene también su propia moral. Hay una moral que de alguna manera es trascendental por el hecho de que está más allá de las cosas, y que es autónoma, porque vendría un poco a esa idea que ha dicho Isma, de que el ser humano tiene la capacidad de elegir, que a mí me parece alucinante. O sea, tenemos la capacidad de elegir. Evidentemente no nos parece tan alucinante porque conlleva una responsabilidad que normalmente no nos gusta. Pero si la asumiéramos, tenemos la capacidad de decidir qué hacer en cada momento, en cada instante, qué hacer con nuestra vida. Si queremos mantenerla o terminarla, todo eso está en nuestra mano. Las decisiones más elevadas, más drásticas, más miserables o más mundanas. Todo eso está en nuestra mano. Tenemos la capacidad de desarrollar una voluntad que surge de cada uno de nosotros.
Y el analizarla, que es labor generalmente de la filosofía, también compete a la psicología. Analizar por qué pensamos de una determinada manera o por qué sentimos de una determinada manera. ¿De dónde proviene? Porque habría una visión del mundo en que todo proviene desde afuera y que de alguna manera el ser humano viene como tabula rasa y todos son condicionantes. En mi experiencia no es así, nunca lo he visto de esa manera porque no lo he percibido así. He percibido mucho los condicionantes y los sigo percibiendo a lo largo de mi vida, pero también veo elementos innatos que por lo que sea traía yo aquí y que de alguna manera han ido aportando un cierto sentido a cada uno de mis días y de mis circunstancias. Como elementos prácticos que podríamos ver, ¿qué nos podríamos llevar para poder aplicarlo a través de la psicología? He cogido 6 puntos que espero puedan resultar y puedan acompañar a lo que han planteado mis 2 compañeras. El primero yo creo que sería el aceptar la necesidad de comprenderse a uno mismo. Sí, creo que tenemos que partir de la base de que tenemos que dedicarnos un poquito de tiempo al día, porque con que nos dedicáramos un poquito de tiempo al día ya avanzaríamos muchísimo en esto. Porque aquí habría que entender que hay un intermediario entre lo que pensamos y lo que hacemos, que son nuestras emociones. No podemos obviarlas, nuestras emociones están por doquier. No podemos evitar sentir, a menos que seamos, tengamos algún tipo de psicopatía y entonces, pues evidentemente, no es que no sintamos, sino que no procesamos bien esas emociones, esos sentimientos, porque de alguna manera los tenemos bloqueados. Pero así que es algo muy complejo, que ese sería el elemento fundamental a tener en cuenta. Cuando entramos en el terreno de la psique, los parámetros del tiempo y el espacio se desdibujan. Cuando sentimos, dejamos de sentir y de percibir el tiempo. Tenemos que mirarlo en un reloj. Cuando nos hemos dado cuenta ya ha pasado el tiempo y ya se nos ha ido, ¿no? Otro elemento importante sería el tratar de concebir la idea de una higiene no solamente en lo físico. Es decir, tenemos que aprender a alimentarnos bien, a dormir, a descansar, a limpiarnos, todos sabemos por dónde, pero además hay que aprender a alimentarse también en la psique. O sea, no todo lo que vemos, lo que leemos, las conversaciones que mantenemos nos aportan lo mismo. De hecho, algunas nos ensucian igual que nos ensucia un determinado alimento, y no a todos el mismo alimento. De la misma manera que hay quien es capaz de encontrarse en determinadas circunstancias sin afectarse tanto y otro u otra se afecta de manera suprema. O sea, tenemos que aprender a identificar precisamente estos elementos. Y mantener una buena higiene nos va a privar ¿de qué? Pues de lo mismo que ocurre cuando nos cuidamos en lo físico, prevenimos enfermedades. Si hay una buena higiene en lo psicológico también vamos a poder prevenir cierta dolencia, cierta patología, ciertas enfermedades. Otro elemento interesante creo que sería el de alguna manera desvelar ese secreto de uno mismo, pero de una actitud proactiva. Y aquí había una serie de elementos que plantearía como interesantes para ejercitar. O sea, estos serían ejercicios que tendríamos que hacer, es decir, ejercitar la atención, porque para poder interpretar el mundo a nosotros y a los demás, lo primero es que tenemos que estar atentos, tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurre en una conversación, en una circunstancia? ¿Qué ocurre en el otro? ¿Qué ocurre en mí? ¿Qué está ocurriendo en el entorno? La memoria, desarrollar la memoria, porque nuestra identidad es un suspiro, es un instante. Si no mantenemos vivos los recuerdos de nuestro tiempo pasado, difícilmente vamos a poder construir algo hacia el futuro. Necesitamos tener una buena memoria, una memoria que va a depender mucho de la forma activa y consciente con que vivamos nuestra vida. Desarrollar la inteligencia, pero no solo desde una manera computacional, sino para aprender a discernir lo correcto, lo incorrecto, lo que nos sienta bien o lo que no nos sienta bien. Es decir, es otra forma de inteligencia, porque muchas veces es intuitiva. Basta que una persona simplemente perciba las cosas para darse cuenta si algo le sienta bien o no. No necesita hacer un análisis médico, nos pasa incluso con los alimentos. Lo que pasa es que nos empeñamos, ¿no? Porque nos gusta o por lo que sea, ¿no? También nos pasa psíquicamente, nos empeñamos en estar con personas que no es que sean malas, pero que son incompatibles con nosotros. O sea, nos resultan tóxicas, pero no porque lo sean, porque a veces también de alguna manera diabolizamos a las personas, simplemente porque somos incompatibles, tenemos temperamentos muy diferentes. Y en el fondo lo sabemos muchas veces. Desarrollar las sensaciones a través de la sensibilidad.
No es lo mismo oír que escuchar, ver que mirar, sentir que tocar. Es decir, podemos tener una vivencia mucho más compleja, mucho más plena de la vida. Darnos cuenta de cómo son nuestros afectos, nuestras emociones, prestar atención a las mismas, porque muchas veces estas están más en el campo de los hábitos, nos habituamos a sentir y de ahí vienen muchos de los prejuicios. Nos hemos habituado como sociedad también a tener ciertos hábitos emocionales, también en lo moral, que esto ya lo denunciaba Nietzsche en su momento, más allá del bien y del mal, cómo hay una moral que en determinados momentos se impone, ya sea, ya decía, de manera religiosa, social o política. Podemos desarrollar una coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. No es fácil, pero de alguna manera está en nuestra obligación el poder hacerlo, porque todos vamos a disfrutar mucho más con personas coherentes que con personas que nos dicen una cosa pero luego hacen otra totalmente diferente. Y esto nos va a permitir desarrollar nuestra voluntad propia, nuestra voluntad de ser, de poder ser más nosotros mismos. El quinto es prestar atención no solamente a los cómputos macro, sino también a lo micro, a los detalles, a los pequeños elementos que dejamos desapercibidos porque no son comunes, pero son precisamente los que nos hacen ser a nosotros lo que somos y a ser a los demás lo que son. Y también en la naturaleza el que cada elemento sea único y al mismo tiempo forme parte de un conjunto. Y como sexto, que ahí nos daría para mucho porque tendría mucha relación con esto, es aprender a desarrollar un cierto lenguaje simbólico que es el propio de nuestra alma, de nuestra psique. Lo podemos ver en nuestros sueños y lo podemos ver en el valor que atribuimos a las cosas. O sea, aprender a identificarlo nos va a poder hacer tener una vivencia de la vida en planos que no son solo racionales. No digo que no sean racionales, digo que no sean solo racionales. En poder vivir las cosas no en parámetros solamente medibles. Puedo medir los parámetros de una relación, pero si no atiendo a lo simbólico, a lo trascendente, a lo que se escapa, es decir, a ese amor que no voy a poder definir y que si lo puedo definir, evidentemente es otra cosa, estoy coartando la vida, la estoy construyendo y la estoy limitando. Para terminar, por lo tanto, yo creo que las tres visiones que planteamos, yo creo que nos plantean la vida como un buscador, ¿no? La idea de buscar, de tratar de encontrar, de buscar un sentido, que al final, queramos o no, se lo vamos a tener que buscar a todo. Y me quedo con una frase de Jung, que lo has mencionado tú hace un momento, y que lo he mencionado yo también, que siempre me ha parecido muy enigmática, porque dice así, ¿no? Dice algo como que algo que tenemos que desarrollar, pero que no va a surgir precisamente solamente porque lo queramos desarrollar. Dice, esto que anhelamos no puede encontrarse buscando, y sin embargo, solo los que lo buscan lo encuentran. Muchas gracias.